bendición vas a encontrar. Desde Juárez la frontera, brillando con su luz, llevándote el mensaje, el amor de Jesús. Con los mejores locutores, la charla mejor, aprendiendo de la Biblia, llenos de valor. Música variada que te pone a cantar, la compañía perfecta que no va a terminar. Shekinah, Shekinah 95.1 FM, la radio que te cuida, la que te mantiene 24/7, todo el año sin parar, 365 días para juntos adorar. Shekinah, Shekinah en tu radio y tu hogar, y en Roku por la tele nos puedes mirar. Shekinah TV, presencia digital, la señal del cielo, una entrega total. ¿Vas en el auto? ¿Estás en el trabajo? ¿En la casa con la familia? Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Proverbios 31:26. Sé bienvenida una vez más a tu programa Mujeres Fuertes en Tiempos Difíciles. Mujeres Fuertes en Tiempos Difíciles. Un programa a cargo de la pastora Iracema Guzmán y todo su equipo de colaboradores. Quédate con nosotros durante los siguientes 60 minutos. No te desconectes de la sintonía de Shekinah 95.1. Recuerda, puedes vernos a través de nuestro sitio web www.shekinahtv.com. También a través de tu dispositivo Roku como Shekinah TV. Aquí iniciamos Mujeres Fuertes en Tiempos Difíciles. Mujeres Fuertes en Tiempos Difíciles. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo nos encontramos en esta hermosa mañana? Le damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor. Sabemos de antemano, ¿verdad?, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Nos damos cuenta de el propósito maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotras en esta mañana. Que la presencia siga siendo constante en tu vida, en mi vida, en este transcurso de esta mañana, de la tarde. Que todos los planes, ¿verdad?, que tengas por hacer se lleven a cabo en base a la voluntad y a la soberanía de Dios. Que sea Dios en todo momento en tu vida y en mi vida. Y les damos las gracias, ¿verdad?, por estar ahí sintonizando Radio Shekinah 95.1 FM. Te invitamos por ahí a que nos escuches por Spotify, por Roku, Shekinah TV, y en YouTube te puedes suscribir, ¿verdad?, por ahí a Shekinah, para que te suscribas y te des cuenta que cada uno de los videos de todos los grupos que trabajamos aquí, ¿verdad?, que servimos, gracias a Dios, pues estamos por ahí en YouTube. Se quedan nuestros videos, puedes estarlos viendo, repasando, darle like, comparte, para que puedan ser de bendición para otras personas, ¿verdad? Entonces, también puedes hablar aquí al WhatsApp 6564691269, para que puedan mandar saluditos, peticiones de oración. Ya saben que cerramos con peticiones de oración. Entonces, les pedimos que por ahí, ¿verdad?, pues mandes tu petición. Vamos a estar cerrando con oración para que sea Dios el que obre en nosotros, para que sea Dios el que se glorifique grandemente en tu vida, en mi vida y en la vida de las demás personas, ¿verdad? Hoy traigo un tema, ¿verdad?, que ya sabe que una de las cosas principales que nosotros, pienso yo de una manera muy personal, que cada una de las personas que tenemos el privilegio, la bendición de poder compartir un tema, un mensaje, una conferencia, clase, prédica, creo definitivamente que tenemos que vivirlo para poder transmitirlo en base al conocimiento que podemos adquirir a través del tiempo, las experiencias, ¿no? Pero creo que definitivamente cuando lo vivimos, lo plasmamos y el Espíritu Santo pues nos respalda, ¿verdad? Ahora sí que y nos hace que podamos transmitir ese sentir de que cómo Dios puede hablar a tu vida a través de un mensaje. Es muy importante cuando estamos pasando los procesos complicados, difíciles,
y los plasmamos, los escribimos y vamos a la palabra y nos damos cuenta que Dios sigue obrando, que Dios sigue hablando a la vida de cada uno de nosotros y su respaldo es constante, ¿no? Y qué maravilloso es darnos cuenta cuando pues nosotros vemos resultados a través de la palabra, que nosotros vemos resultados a través de lo que comentamos en todo momento, de todo lo que proyectamos a través de la palabra, a través de la pues de lo que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces el tema de hoy es estorbos en tu propósito. Estorbos en tu propósito, ¿verdad? Acuérdese por ahí, dele like, comparta, para que sea de bendición para otras personas más. Definitivamente muchas veces nosotros no nos damos cuenta del propósito, de lo que Dios tiene para nuestras vidas y empezamos pues a sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Y a querer creer o pensar o forjar o decidir qué es lo que nosotros a veces creemos que Dios tiene para cada uno, ¿no? Un propósito específico definido en tu diario vivir. Pero es que en realidad son muchas las circunstancias por las cuales nosotros estamos aquí, ¿verdad? Entonces, Dios la bendiga a mi hermana Betty Alvarado. Buenos días, pastora Susana Castillo, Ana Lilia Carrasco, mil bendiciones, gracias por estar por ahí. Acuérdese que el tema es estorbos en tu propósito, ¿sabe? Dele like, compártalo y vamos a estar viendo por ahí algunos argumentos o algunos características que son las que se convierten en un estorbo para que usted y yo podamos cumplir el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y yo agarré el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7, donde dice, vosotros erráis, vosotros corrían bien y avanzaban bien. Y pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7, ¿verdad? Entonces, en el libro de Gálatas nos damos cuenta en ese capítulo, hermanos, que es un llamado de atención de Pablo a los Gálatas, quienes comenzaron firmes en la fe cristiana, corrían bien, como lo dice, pero fueron desviados por falsos maestros, judaizantes, que imponían la circuncisión y la ley para la salvación. Entonces Pablo los confronta por dejar de obedecer la verdad del evangelio de la gracia, ¿verdad? Entonces aquí hay puntos claves de la explicación de este versículo. Les dice, corrían bien. Pablo los elogia al inicio, ¿no? En su inicio en la fe, cuando vivían libres en la gracia de Cristo. Ustedes iban bien, corrían bien, ¿verdad? ¿Quién les impidió? Usa ahí una metáfora de carrera, ¿no? Atletismo o militar, señalando que alguien puso algún obstáculo, alguien rompió el camino o cortó su progreso. Entonces les dice, el hecho de obedecer a la verdad, ¿no? El problema central no es solo la creencia, sino la obediencia al verdadero evangelio, no el querer hacer las cosas a su manera. No, la salvación es solo por fe, no por obras de la ley. Entonces, el obedecer a la verdad nos dice, ¿verdad? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Y les hace una pequeña advertencia y les implica, el desvío fue causado por influencias externas, falsos maestros que los perturbaron. No, porque nosotros podemos ver el contexto remoto y el contexto inmediato y nos damos cuenta que la lección principal era la necesidad de mantenerse alerta y firmes en la libertad cristiana sin dejarse convencer por doctrinas que mezclaban la gracia con el legalismo. Oiga, y nos damos cuenta que en estos tiempos pues también corremos algún tipo de situaciones así, ¿no? Que cuando estamos por ahí, como dicen, en su primer amor, pues empezamos muy bien, empezamos avanzando, empezamos creyendo, confiando y de repente pues se nos atraviesan los procesos, las pruebas, las luchas, las complicaciones, ahora sí que como le llamamos, ¿no? Y vamos a entrar ahorita en eso, en estorbos en el propósito. Y mucha gente te dice, pero si tú eras, pero si tú servías, pero si tú andabas, tú evangelizabas. Hace poquito oía una petición de oración acerca de
de un ministro que era evangelista y también estaba en la alabanza, y de repente pues se aparta, ¿no? Y muchas personas orando por él, pidiéndole a Dios que se glorificara en su vida, que tomara el control. Y decían algunas de las personas que estaban en la intercesión orando por él, pues ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le estorbó? ¿No? Y pudieran haber muchísimas cosas en las cuales nosotros podemos decir, pues hubo estorbos en su propósito, hubo situaciones complicadas en su diario vivir, pero en realidad, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En qué momento se detiene o nos detenemos, hermanos, como personas, como hijos de Dios? Y nos damos cuenta que hay procesos que se vuelven tan complicados que nosotros mismos tomamos la decisión de detenernos. Y que pedimos oración, pedimos ayuda, pedimos que nos ayuden a levantarnos cuando nos encontramos en procesos tan fuertes por enfermedad, por lo que usted quiera y mande, ¿no? Pero la gente está intercediendo, está orando, pero quien tiene que tomar la decisión de retomar ese propósito, ese camino, somos usted y yo. La gente puede estar bajando a todos los santos, válgame la redundancia, ¿no? Para que nos levante con poder y gloria, para que retomemos el ministerio, pero si usted o yo no tomamos la decisión y no creemos a la palabra de que Dios restaura, de que Dios levanta, entonces sabe que viene el estancamiento, viene el conformismo y viene el hecho de que dices, ya no puedo con esto. Ya no puedo. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a discernir cuáles son las complicaciones o los estorbos en el propósito que tenemos, que Dios ha puesto en nosotros, que nos ha detenido o que han intentado estarnos deteniendo. Es muy, muy, muy importante. Entonces, que sea Dios en nosotros, en nuestro diario vivir, y que seamos nosotros quien verdaderamente pongamos esa decisión de seguir adelante, esa decisión de seguir avanzando, que no permitamos que el enemigo venga a hacer estragos en tu vida y en mi vida. Y mire, algo bien importante, ¿no? Yo por aquí traje algunas definiciones de lo que es propósito. Primeramente, ¿no? En la vida cristiana todos tenemos un propósito que Dios ha preparado para nosotros. Y el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 5, ¿verdad? Vamos a leerlo y fíjese bien lo que nos revela, porque el Señor nos dice, déjeme lo veo, antes que te formase en el vientre te conocí antes, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces Dios aquí revela la soberanía y el amor personal de Dios, estableciendo que Él conoce, Él forma, Él santifica, Él aparta para un propósito a cada individuo, incluso antes de su concepción. Antes de eso, Dios le asegura a Jeremías que su llamado como profeta no es accidental, sino era un plan divino predestinado, dándole autoridad y valor desde el vientre materno. Fíjese qué tremendo, ¿no? Antes que te formases en el vientre te conocí. Antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre ya estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Oiga, qué maravilloso. Dice, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Qué llamado tan fuerte, qué llamado tan claro, qué llamado tan definido, tan específico, ¿verdad? Cuando nos dice, antes de que te formases en el vientre te conocí, Dios destaca la relación íntima y previa con Jeremías, no solo un conocimiento intelectual, sino un reconocimiento personal de su existencia y el plan divino de vida que Dios tenía para él en su desarrollo aún físico, ¿verdad? Porque antes de que te formaste en el vientre, yo ya te conocía, yo sabía quién eras, yo sabía lo que ibas a hacer, y le dice, antes que nacieses yo te santifiqué. Santificar aquí significa apartar o consagrar para el servicio de Dios o para el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces Dios lo eligió para un uso sagrado
y lo preparó para una misión muy, muy específica antes de que tuviera la oportunidad de hacer algo bueno o algo malo. Ya estaba santificado, ya estaba escogido y le dice, y te di por profeta a las naciones. Ahí está el ministerio, ahí está el llamado, ¿no? Las misiones. Define el propósito del llamado en esa frase: te di por profeta a las naciones. El propósito del llamado. Jeremías no solo hablaría a Judá, sino que su mensaje tendría un alcance internacional. Fíjese bien, llevando la palabra de Dios a todas las naciones. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que si la palabra de Dios quedó plasmada para que usted y yo la viéramos, reflexionáramos, meditáramos, es muy importante que así como dejó a Jeremías algo tan específico, tan claro, un llamado, porque nosotros a veces dudamos de lo que Dios ha puesto en nuestra vida, porque nosotros negociamos con el mundo, hablándose del trabajo, hablándose de tantas cosas que están alrededor, y como decía ahorita el joven que estaba antes que nosotros, ¿verdad? No es que sea malo trabajar, por supuesto que no, pero mire, nosotros no podemos llegarte al día de trabajo porque nos llaman la atención o nos rebajan o si no nos corren. Pero a la iglesia sí podemos llegar tarde, ¿sí? A las veladas de oración no vamos porque es noche y la violencia, pues entonces ¿en quién estamos confiando? No, nosotros no podemos paralizarnos, ¿verdad? Pero le digo, ahorita vamos a entrar en esos argumentos, en esos estorbos que están estorbando en tu diario vivir, en el propósito que Dios tiene definido para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, para hoy nosotros podemos ver como un propósito desde el origen, ¿no? Cada vida tiene valor y un plan diseñado por Dios desde su inicio. Muchas veces nos pasamos la vida, los años, estoy en un proceso, que lo creo también, ¿verdad? Pero, hermanas, salimos de un proceso, hermanos, y entramos en otro. No podemos seguirnos estancando, en el mismo propósito toda la vida. Entonces es muy importante que cada vida, cada ministerio, cada llamado tiene un valor y un plan diseñado por Dios desde el inicio, ¿no? Y tenemos que tener esa identidad y ese valor, porque Dios nos conoce íntimamente, lo que es que eso nos tiene que dar una seguridad y nos tiene que ayudar a discernir, a identificar nuestro propósito, ¿verdad? Entonces, algo importante, tengamos un respeto por la vida, ¿no? El versículo se utiliza comúnmente para argumentar que la vida humana, ¿verdad? Y la identidad están presentes desde antes de nuestro nacimiento. Fíjese qué interesante. A mí me encanta, a mí me llena, yo no sé a usted, pero es algo que llena mi vida. Antes que nacieses, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ¿verdad? Yo ya te había dado un llamado, yo ya te había santificado. Yo sabía lo que venía para ti. ¿Qué quiere decir? Que Él siempre va a estar ahí. Que van a venir procesos complicados. Claro que sí. Que van a venir procesos difíciles, por supuesto. Pero quienes tomamos la decisión de avanzar, de creer, somos usted y yo, ¿verdad? Entonces, gracias, hermano. Luis, Dios lo bendiga. Luis, Dios bendiga a mi yerno. Gracias por estar por ahí. Lalita, Dios la bendiga. Mil bendiciones, mi hermana Anita, Dios la bendiga. Gracias por estar por ahí, mi hermana Leticia Ruiz, buenos días. Oración y restauración por Osvaldo. Claro que sí, mi hermana Leti. Confiamos en la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, cómo obra, cómo levanta con poder y gloria la vida de Osvaldo en todo momento. Dios sigue glorificándose. Dios siempre tiene el control. Anita, Ana Carrasco, Dios te bendiga, pues es una de las primeras que se conecta. Ana. Oración por Uciel. Rodines, Alfredo Alcántara. Y Jesús Porras por Uciel, Alfredo. ¿Y quién más me dijiste, Socorro? Jesús. Y Jesús Porras por salvación. Sabemos que en todo momento, mire, nosotros no debemos de confiar y de creer que Dios va a obrar un milagro de salvación. Oiga, los milagros existen. Mire, muchas veces decimos, ¿verdad? Hay por ahí doctrinas que dicen, los milagros ya no existen, los milagros los hacían los apóstoles. No, es que los milagros los hace el Espíritu Santo, ¿no? Y utiliza personas. Pero yo creo que el mayor milagro que nosotros podemos obtener, pues definitivamente, es la salvación.
lo demás es añadidura, ¿verdad? Entonces, que Dios siga obrando en tu vida, en mi vida, en todo momento, que nos demos cuenta de esos propósitos excelentes, grandes, maravillosos que Dios tiene para nuestras vidas, para la vida de cada uno de nuestros seres queridos, que nosotros no nos desviemos, que nosotros confiemos, que nos demos cuenta de lo importante que somos para Dios, de cada una de las cosas que Él tiene para nosotros, hermanos, de veras. Es muy fácil desviarnos. Fíjese, una definición que encontré para propósito es el propósito, perdón, es aquello que mueve y provoca a una persona o a una organización o a un grupo de personas con un mismo fin, con un fin en común, no con una meta en común. Eso es un propósito. También encontramos el propósito bíblico, ¿no? Que para mí es uno de los mejores, los principales, que está basado en Juan 3:16. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esto se define como un plan eterno, ¿no? Una intención original y un designio soberano de quién, de Dios, para su creación y para la humanidad, ¿no? La humanidad está centrada en glorificarle. Ese es uno de los verdaderos propósitos, la salvación, y que la humanidad adore por toda la eternidad a nuestro Señor. Acuérdese, ¿no? Que cuando estaban en el desierto, cuando el Señor manda a Moisés, pues el Señor quería sacar a su pueblo. ¿Para qué? Para que celebraran fiesta, para que le celebraran adoración. Ese es el principal propósito por el cual usted y yo hemos sido salvos. Ese es el propósito por el cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario, para que viviéramos toda la eternidad adorando y glorificando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, ese propósito bíblico es redimir al hombre. ¿A través de quién? A través de Cristo. Y para que usted y yo pasemos la vida adorándole, y que mientras estemos en esta tierra, en esta naturaleza adámica, se dejó la palabra, para que nosotros nos estemos santificando, meditando en la palabra, conociendo y darnos cuenta que al único que merece la gloria, la honra y la alabanza es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante, ¿no? Y por aquí, mi propósito en Dios, Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Fíjese bien, ¿no? Amarás a Dios plenamente y amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mire, a veces cuando le preguntan, ¿cuál es tu propósito en esta vida? No, pues yo pastor, no, pues yo evangelista, yo profeta, yo apóstol. No. El propósito, nuestro propósito en Dios es ese que dice el libro de Mateo 22, capítulos del 37 al 40. Y yo lo quiero leer, hermanos, que se lo parafraseé ya, pero dice, y Jesús les dijo, ¿quién dijo? Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Nosotros siempre andamos buscando un ministerio, ¿no? Un ministerio que se nota, que se vea, ¿no? Iracema, ahí está sirviendo, ¿no? Andamos buscando plataformas, andamos buscando monitores que nos vean, como esta pantallota. Yo por eso me enfoco en la cámara, ¿no? Porque si me veo digo, ay Señor, ya me faltan pelo, me arrugas, ¿no? Entonces yo me enfoco en la cámara, ¿no? Entonces muchas veces nosotros buscamos vulgarmente hablando y se va a oír cruel, perdón, pero la primera vez que oí esa palabra se me hizo así como que, ay, qué feo. Pero con el paso de los años lo he meditado porque ahora lo entiendo. Muchas veces dentro de las iglesias lo que andamos buscando es un hueso. Híjola, qué feo se oye eso, ¿verdad? Un hueso que roer. Vamos a extraerle al hueso todo el juguito, todo lo que le pueda sacar, cuando en realidad aquí el que merece la gloria, la honra y la alabanza es Dios. Aquí el único que debemos rendir tributo es a nuestro Señor. Y recuerde bien que ese es uno de los propósitos divinos que tenemos primeramente cada uno de nosotros. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De eso depende toda la ley. Es muy importante que nos demos cuenta, hermanos. Y dice, de ahí se forman, de ahí viene lo principal, los mandamientos. Porque cuando nosotros empezamos a amar, que es un propósito bello, porque por eso murió Jesucristo, por amor,
por amor a usted, por amor a mí. Y en base a eso se vienen cumpliendo propósitos en nuestro diario vivir, que nosotros tenemos que confiar y creer que antes de cualquier situación o cualquier servicio, cualquier ministerio o cualquier don inclusive que nosotros vayamos a llevar a cabo, primero tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hay una regla de oro que viene en mi libro de Mateo capítulo 7 versículo 12. No hagáis con los hombres lo que no quieres que te hagan a ti, la regla de oro. No, nosotros queremos que nos traten bien, vamos a tratar bien a los demás. No tratemos mal a las personas. No miremos por encima del hombro a nadie. No hablemos mal de las personas, porque va a pasar lo mismo que van a hacer con nosotros y no nos va a gustar. Entonces imagínense qué maravilloso es Dios. Acuérdese, el tema es estorbos en tu propósito. Agarramos el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 7. Estuvimos viendo por ahí el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 5. Entonces nos damos cuenta que después de que vemos esta pequeña introducción, sin embargo nos damos cuenta que existen estorbos espirituales, emocionales o externos que buscan destruir o detener o desviar el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Puede ser una persona, puede ser una actitud, puede ser un miedo, una duda e incluso un pecado que nos tiene atado. Todas esas situaciones pueden detenernos, pueden ser un estorbo en nuestro propósito, en el diario vivir que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, mi hija Lili Rodríguez Soriano, gracias por estar por ahí, mil bendiciones. Acuérdese, dele like, comparta. Y ahorita ya no alcancé a compartir, les pido mil disculpas, pero pues se queda por ahí en Radio Chequina, en Chequina TV, en la página de Chequina, en YouTube. Entonces usted puede por ahí ver el video, puede darle like, puede compartirlo para que sea de bendición y que nos demos cuenta que verdaderamente hay un propósito bien específico para cada uno de nosotros. Hay una situación maravillosa que a Dios le permitió que nosotros estemos por ahí, para poder seguir avanzando, poder seguir creciendo, confiando y reconociendo que Dios es todopoderoso, ¿no? Que en todo momento su presencia, su gracia y su misericordia están con usted y están conmigo. Leti te pide otra oración dice por mi hijo Marcos, por restauración y su compañera. Ok, yo apunté a Osvaldo, sí. Entonces también es Marcos. Sí, esta es otra. Marcos y su pareja. Sí. Que sea Dios obrando. Mire qué importante es la restauración. Y a mí me llama mucho la atención porque hay mucha gente que refuta la restauración, ¿no? Y yo respeto cada doctrina, cada pensamiento. Pero yo me fijo mucho en el versículo del libro de Jeremías capítulo 18, si no me equivoco, donde dice que el alfarero estaba moldeando el barro y de sus propias manos el barro se cayó, ¿no? Y yo deduzco que cuando se cayó se ensució, se llenó de piedras, de tierra, no sé, tantas cosas que habían en el suelo, en la tierra, y lo levanta el alfarero con sus propias manos y ese mismo barro que se cayó lo vuelve a reutilizar. No agarró barro nuevo, agarró y restauró ese barro. Y restaurar es pues dejar una cosa mejor o una persona mejor que como estaba antes. Entonces Dios restaura, Dios levanta con poder y gloria en todo momento. Que nosotros nos demos cuenta que la restauración es bíblica, hermanos, que es maravilloso darnos cuenta que en todo momento Dios se va a glorificar en su vida, en mi vida, en la vida de las personas, en todo momento, ¿verdad? Que el nombre de Dios sea glorificado, que el nombre de Dios siga siendo para bendición para la vida de cada uno de nosotros. Hasta donde pueda, hermanas, me están mandando aquí mensajitos en privado. Mil disculpas si a veces me desvío un poco de la cámara, solamente es para compartir el programa, se me pasó, la verdad, pero le damos gracias a Dios a cada uno de ustedes que está por ahí, en todo momento. Muchísimas gracias, de verdad. Y ahí está, sígalo compartiendo usted. ¿Me decías? La pastora Grace. Y bendiciones, pastora. Oración por mi salud y por el pastor Trinidad.
Amén, amén. Por salud, por los pastores de Alcance, Victoria. Que sea Dios obrando en la vida del pastor Trini y de la hermana, de la pastora Grace, ¿verdad? Los ponemos y están en las oraciones, hermanos, de la madrugada, en el devocional de las 3 de la mañana. Estamos por ahí intercediendo por todos los pastores y por uno mismo. Dios la bendiga. Paula dice amén. ¿Se acuerda, Paula, cuando les di un tema acerca del verdadero propósito de Dios en nuestras vidas? Y se nos quedó grabadito, ¿verdad? Ya hace años de eso, cuando Paula estaba recién convertida. Mi hermana Patti Piñón, Dios la bendiga. Gracias, hermanas Grace. Claro que sí, oramos, intercedemos por la salud de los pastores. Entonces vamos a ver tipos de estorbos en los cuales enfrentamos cada uno de nosotros. Y el primer estorbo es el estorbo del miedo. El estorbo del miedo. Híjola, qué tremendo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El primer estorbo es el miedo. El si no llegan, el si no me siguen, el si no completo. Y se los digo que es una de las situaciones que ha detenido un poco o un mucho el hecho de que yo no he tomado, fíjese, hasta me da vergüenza, ¿no? Una decisión después de casi 26 años en Cristo, por temor. O por el qué dirán. En sí es el miedo a qué, a muchísimas cosas en sí, ¿no? Y siempre pareciera que no, pero el miedo al qué dirán siempre es algo que te detiene, es algo que te paraliza, ¿no? El miedo paraliza y nos hace dudar del poder de Dios. Fíjese qué estorbo tan tremendo es el miedo, el temor. Si nosotros debemos de tener un temor, es un temor reverente, pero hacia Dios, no ese temor reverente que nos hace no lastimar el corazón de Dios. Ese es un temor reverente, pero no ese miedo que nos lleva al pánico, que nos paraliza, que nos detiene, que nos hace dudar del llamado, nos hace dudar del propósito, y es un gran estorbo que en todo momento va a estar ahí frenando lo que Dios te está diciendo que hagas. Entonces, mire con qué facilidad nosotros podemos desviarnos del verdadero propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Oiga, no es fácil, no es sencillo, ¿verdad? No es algo que digas tú, no es yo voy a hacer y yo voy a obedecer, ¿no? Porque uno de los principios principales es la obediencia. Pero muchas veces no damos ese paso de fe, ese paso de obediencia, porque el miedo nos ha paralizado, porque siempre estamos pensando de una manera negativa. Y ahí es cuando usted y yo anulamos nuestra fe. Ahí es cuando usted y yo anulamos el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Filipenses 4:13. Ahí es donde como que no creemos, como que ponemos una pausa y nos detenemos, ¿no? Y llega a paralizarse el llamado, el ministerio, el propósito y todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y sabe que no nomás para nosotros, sino para las personas que nos siguen, o para las personas que están esperando o que Dios ya tiene destinadas o definidas para que vayan en busca de su apoyo, de su ayuda, de su cobertura ministerial, pastoral o de su liderazgo, pero por el miedo o por el temor, pues nos estamos deteniendo. Dios te bendiga, Angélica. Yo sé que tú has dado un enorme paso de fe, empresarialmente hablando. Sé que eres una gran mujer de Dios. Sé que Dios te va a abrir puertas grandes porque has puesto en primer lugar a Dios, y después, cuando nosotros, como dice el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Muy probablemente estamos en el proceso de invertir tiempo, dinero, esfuerzo, pero que el miedo no te detenga. Siempre el miedo ha sido un estorbo en nuestros propósitos para que nosotros no avancemos. Un estorbo para que digamos hoy no, mañana sí. Oiga, hasta para las dietas, ¿no? Yo tengo una amiga, la prima de una amiga, que dice el lunes dejó de tomar soda. No le miento, hace 5 años que está dejando de tomar soda cada lunes. El lunes empezamos la dieta, 5 años y la dieta nos ha empezado y los años nos han alcanzado. Entonces, ¿por qué? Porque y se me va a bajar el azúcar, y si no como, me voy a sentir mal.
y si dejo de comer todos los carbohidratos, todas las carnes, todas las pastas que yo como, mi estómago lo va a resentir y ya no voy a poder soportarlo. Hermanos, lo que pasa es que hemos sido indisciplinados y no nos hemos cuidado. Hemos tenido ese temor paralizante, ese miedo que sigue siendo un estorbo en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de un segundo estorbo, el estorbo del pecado. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice? Corramos con paciencia, pero primeramente tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, que está ahí, ese pecado que sigue siendo un estorbo, ese pecado que decimos no va a volver a suceder y volvemos a reincidir en lo mismo y dices, ¿por qué vuelvo a caer en lo mismo? Porque no nos hemos despojado. Porque ese pecado nos sigue asediando y es un estorbo enorme en el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Dice Angélica, gracias por sus oraciones. Es Dios el que está obrando, mija. Tú lo sabes que cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios te muestra del proyecto que sigue, de lo que vas a hacer, ya sea en tu trabajo empresarial, ministerial, espiritualmente, nosotros tenemos que tomar esa decisión, ¿no? Y romper con ese temor y romper con los estorbos del pecado, como es nuestro segundo argumento, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en todo momento el pecado también actúa como una carga que nos impide avanzar. Mientras no lo confesemos y no lo dejemos, no podemos caminar en libertad hacia el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Entonces es muy fácil engancharnos en situaciones de pecado. Es muy fácil, hermanos, y casi siempre cuando hablamos de pecado, por lo regular, la mayoría de las personas mal pensadas, como Iracema Guzmán Jiménez, pensamos en pecados de tipo sexual. Pero en realidad esa es solo una parte. No, el pecado es pecado, hermanos, no hay medida de pecado. Aquí y en China, todo lo que no es de Dios contra Dios es, y todo es todo. No hay medida de pecado. No, pues es que adulteró, no, es que fornicó, es que es homosexual, es que es lesbiana, y usted es chismoso, usted juzga, yo critico, yo miento. Entonces, no hay medida de pecado. Entonces, ese es uno de los estorbos que nos paralizan. Son uno de los estorbos en el propósito que no nos dejan avanzar. Porque, mire, bendito sea Dios que el Espíritu Santo nos redarguye. Sabe que yo pasé un procesito por ahí bien complicado. Y ayer lo platicaba con mi hermana Claudia Cordero. Que Dios la bendiga, mi hermana Claudia Cordero. Le doy la gloria a Dios. Ya se los compartí, hermanas, a las que me están mandando mensajitos por ahí, ya se los compartí. Entonces por WhatsApp, por Messenger también, por mi Facebook también ya está compartido. Ábrale por ahí, verá que lo va a ver. Entonces se va a dar cuenta, ¿verdad? Ahí voy, permíteme. Nos vamos a dar cuenta que en todo momento pues estamos confiando y creyendo que Dios va a obrar en nosotros. Es muy necesario que nos demos cuenta de que si hay alguna situación de pecado oculto hay que confesarlo porque nos va a estorbar. Les comentaba, unas semanas atrás yo pasé una situación emocional que se convirtió en espiritual y de espiritual se convirtió a física. Una opresión fuerte que llegó a mi vida por querer guardar las apariencias que yo más adelante le voy a contar ya cuando se lleve todo a cabo, que me causó una opresión tan fuerte, hermanos, que dejé de transmitir lunes, martes y miércoles. Hablé a la radio y les dije, me ponen un programa grabado. Era tanta la opresión que no me atrevía a dar un tema y hablar de Jesús, hablar del amor, hablar de los dones, temas que por ahí preparé y que al último saqué un tema que se llama Oxígeno. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que yo no podía respirar, llegó la ansiedad, llegó el ataque de pánico y no podía respirar porque yo ya estaba lista para transmitir y me llegaba yo, Iracema Guzmán, y creo que es uno de los estorbos también, que no lo puse, pero es la culpa o es el engaño. Cuando el enemigo te dice, no, pues vas a transmitir y estás pasando un tipo de opresión por esta persona, no que la persona me haya causado esa opresión, sino que yo lo permití y me sentía como falsa, como hipócrita. ¿Cómo voy a transmitir y dar un programa de amor cuando yo no tolero a una persona que está cerca de mí? Y no es odio,
no es menosprecio, simple y sencillamente que llega un momento en que ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero me causó tanto presión que cancelé hasta prédicas, clases, hermanas. Apenas empecé a dar clases la semana pasada. Y usted sabe que yo vivo por fe sin feria. Entonces es mi sustento. El Señor ha sido mi proveedor en todas las áreas, ¿no? Y por eso yo soy una mujer que sigo estudiando. ¿Por qué? Porque es mi trabajo, la consejería, las clases, las conferencias, las prédicas. Entonces me paralicé porque yo sentía que estaba pecando. ¿Cómo podía hablar del amor si llegaba una persona que me estaba causando una opresión y no podía yo hablar de Dios? Era la duda, era el engaño, era la culpa, era el pecado porque me sentía pecadora y decía, ¿cómo es posible? Y yo lo dije al principio, podemos predicar sin vivirlo, y le voy a decir por qué. Porque conozco personas, la prima de una amiga, que predican y están en pecado. Y predican y están pasando situaciones fuera y siguen predicando, pero sabe que llega un momento en que hay un freno, que Dios nos va a poner un freno. Entonces yo me sentía culpable, me sentía engañada, me sentía hipócrita, la verdad. Y yo decía, no puedo. Y ya estaba preparada y sabe que cerraba mi Biblia, cerraba el tema y no transmitía. Y eso se volvió una enfermedad espiritual, una enfermedad emocional, y repercutió en mi cuerpo físicamente hablando, y duré un aproximado de más de 3 semanas enferma. Entonces fíjese qué tremendo es el hecho de que el miedo te paraliza, el pecado te paraliza, la culpa te paraliza, el engaño te paraliza, el hecho de sentirte juzgada o criticada, y muchas veces por nadie, por ti misma. O sea, qué difícil es cuando nosotros nos autocriticamos, cuando nosotros nos juzgamos, cuando nosotras mismas ponemos en tela de juicio lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la vida de las demás personas. Porque recibía mensajes, y pastora, no va a haber transmisión, pastora, ahora no va a haber infinidad de peticiones de oración, hermanos, y yo no me atrevía a hacerlo. Claro, me lo llevé en privado, en mi devocional personal, pero yo sentía que me estaba faltando algo. ¿Qué quiere decir? Que había estorbos en mi propósito, y no me refiero a las personas, me refiero a nosotros. Al inicio yo les dije, no, Dios tiene un propósito para tu vida, pero quienes luchamos por sacar adelante ese propósito somos usted y yo. No dejemos que ni el miedo ni el pecado nos paralice, ni la culpa ni el engaño. No, entonces tenemos que avanzar. Socorro, ¿me decías? María Salgado. Ay, Lupita, Dios la bendiga. Bendiciones, pastora. Pastora, oración por Juan Salgado, mi padre, lo operan a la 1. Ay, bendito sea el nombre de Dios, Lupita. Ahorita oramos por él. Que Dios sea glorificado en todo momento. Dice Lili Rodríguez Soriano, gracias por tus oraciones. Mi hermano Daniel y su familia ya están libres. Gracias a Dios, gloria a Dios por eso. Acuérdense que es Dios el que hace la obra completa. Nosotros solamente somos así un pequeñito granito de alpizcle, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros estemos por ahí intercediendo. Dios te bendiga, Frida Torres. Dios te bendiga, mi hija. Dice, Dios es grande y misericordioso. Gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su amor. Recuerde, comparte el programa, denle like. El tema es estorbos en tu propósito. Hemos visto uno de los estorbos, que es el pecado. Otro de los estorbos, ¿verdad? Que es el miedo. Y por ahí los estorbos de la culpa, los estorbos del engaño. Entonces es muy importante. Ahorita vamos a entrar al estorbo de las malas influencias. Ay, Señor, pareciera que no, pero la verdad es que sí. El estorbo de las malas influencias. Por ahí dice la palabra de Dios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, ¿verdad? Entonces, no erréis, no te equivoques, no te desvíes. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Habemos personas que sin darnos cuenta, o hay personas, porque también hay que hablar por nosotros, ¿no? Porque es muy fácil predicar en contra de, no, hay personas, ¿no? No, habemos personas
Y hay personas que debilitan nuestra fe, o nosotras debilitamos la fe de otras, o desviamos la atención o desvían la atención del llamado de Dios. ¿Por qué? Porque no todo el que camina contigo tiene la misma dirección espiritual. Yo no sé si tú has experimentado ese tipo de situaciones donde tú planteas un proyecto, lo compartes y está la indiferencia total de las personas que tú creíste que te iban a apoyar. Y cuando tú te vas empiezan a murmurar. Empiezan a sacar conclusiones del proyecto, del llamado, y se atreven a utilizar palabra. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué empezó en el espíritu y terminó en la carne? ¿O por qué ahora está pensando en sacar provecho cuando en realidad el evangelio no se vende? No, el evangelio no se vende. Pero, por ejemplo, yo los retiros que organizo, y ahorita le voy a dar los temas, porque es algo acerca del propósito, ¿no? Es mujeres diseñadas con un propósito. Entonces, hermanos, tenemos que pagar playeras, tenemos que pagar hospedaje, tenemos que pagar comidas. Cuando hacíamos los viajes fuera de la ciudad, rentar camionetas para dirigirnos hacia Guerrero, Chihuahua, la ofrenda de los de la alabanza, la ofrenda de las predicadoras. Entonces, algunos regalos que se compran para darles a las primeras 20 mujeres que pagan el retiro. Entonces, es una inversión. Es una inversión, nunca se piensa en lo que vas a sacar, sino en lo que vas a dar, porque lo primero que sacamos son los temas. Y oramos, hermanos, porque yo trabajo por año. Yo no de un mes a otro. Ahorita ya tenemos el tema del retiro de este año, lo tenemos desde el año pasado. Y empezamos a programar, escoger las predicadoras, las talleristas, y cada vez el ministerio se va ampliando mucho más. Entonces, por eso es el estorbo de las malas influencias. Por ahí dicen, ¿no? Júntate con personas que verdaderamente se clonen con tu corazón, que verdaderamente tengan un deseo de servir, que verdaderamente tengan un deseo de expandir el evangelio, que verdaderamente tengan el deseo de edificar la vida de más mujeres que están pasando situaciones difíciles, pero que a través, ¿verdad?, de la palabra y los temas que trabajamos, pues se conviertan en mujeres fuertes viviendo un tiempo difícil. Abigail Juárez dice: Dios le bendiga, pastora. Muchas gracias, Abigail. Bendiciones. Nadia Hernández, hola, quiero pedirles que oren por mi esposo, por un buen empleo. Se llama Julio. Claro que sí, Nidia, por tu esposo, por trabajo, que sea Dios obrando en todo momento, que el nombre de Dios se glorifique. Diana Alcántar, bendecido día, le pido oración. Mi hijo Octavio tiene problemas con las drogas. Híjola, qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Cuando nuestros hijos andan por ahí haciendo cosas no agradables al Señor, pero Dios es poderoso, ¿no? Que me ayuden orando por él, ya que lo he internado 2 veces y sigue igual. Ya estoy poco cansada, pastora. No quiero decirle, me imagino, porque no pasó ese problema, pero yo misma fui una hija drogadicta y Dios obró en todo momento. Creo que puede orar en su hijo también, Diana, en todo momento. Oramos por su hijo Octavio, confiando y creyendo que Dios hace un milagro grande. Brenda Palacios, yo he dejado de hacer cosas por el miedo, por miedo a que no me salgan bien, pero necesito armarme de valor y creer que Dios está conmigo. Tenlo por seguro, Brenda, que Dios está contigo. Oramos y que Dios quite todo temor, todo espíritu contrario al Espíritu Santo, que te ayude a avanzar, a crecer en todo momento, que sea Dios glorificándote en tu vida, Brenda Palacios, que sea Dios en todo momento quitando todo temor en el nombre de Jesús. Frida Torres, Dios te bendiga, mija, dice: bendiciones, pastora, saludos, mil bendiciones, un abrazo, mija. Luis Vázquez, bendiciones desde Venezuela, pastora. Luis Vázquez, mil bendiciones, muchas gracias a nuestros hermanos de Venezuela que por ahí se toman el tiempo de sintonizarnos o de vernos por ahí. Muchísimas gracias. América Vázquez, Dios las bendiga, hermana, bendiciones. Oro por mi esposo. La semana pasada quiso quitarse la vida, pero Dios le dio una oportunidad. Él se llama Emilio. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. América, oramos para que tu esposo, Dios sobre, Dios se glorifique en la vida de Emilio en todo momento. Ana Duarte, oren por mi matrimonio, está mal, de verdad me siento muy triste. Ana Duarte, agota recursos para salvar tu matrimonio.
o agota recursos, sana tu corazón, busca ayuda, no te des por vencida. Antes de tomar una decisión drástica, primero pide la dirección de nuestro Señor y la dirección de personas que puedan ayudarte en esas áreas, tanto a ti como a tu esposo. No hay matrimonios perfectos, ¿verdad? Pero sí hay matrimonios que no tienen una buena comunicación. Marta Garfio, ore por la salvación de mi esposo, él es alcohólico, se llama Fabián. Claro que sí, oramos por su esposo, que sea Dios obrando, que sea Dios tomando el control, Marta. Confiamos y creemos que Dios se glorifica. ¿Sabe qué interesante es darnos cuenta que hay necesidades tan fuertes? Y yo se los he comentado, ¿no? Cuando yo tengo problemas, que siempre me doy cuenta de las necesidades de las demás personas y agarro mis libritos y veo las necesidades y empiezo a obrar el Señor en mi vida cuando empiezo a orar. Y me acuerdo mucho de Job, que dice, pero Dios hubo sanado a Job cuando él oró por sus amigos. Sonia dice, podría orar, tengo a mi madre enferma, tiene al parecer cáncer y estamos muy tristes porque sabemos que la voluntad de Dios es perfecta. Ella se llama Marina, tiene 58 años. Que sea Dios obrando en su mamá, que sea Dios tomando el control. Ay, discúlpeme porque mi pluma ya se le acabó la tinta o ya se congeló, yo no sé qué está pasando, ¿verdad? Pero claro que sí, Sonia, oramos confiando y creyendo que Dios obra una sanidad completa. Y como dices tú, no, al parecer, ojalá que no sea tu parecer ni al parecer de nadie, que sea una falsa alarma, ¿verdad? Entonces, que el nombre de Dios se glorifique. Alejandra Macías, pido oraciones por Misael, nieto de la pastora María Luisa. Lo acaban de llevar al hospital nuevamente, hermana, porque le salieron llagas en los labios y los trae muy hinchados. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, hace poco estuvimos orando porque le dio un ataque de asma. Estuve orando con la pastora por mensaje, con la pastora María Luisa, ¿verdad? Entonces, por esa alergia tan fuerte que le dio. Ay, gracias, Pame. En sus labios, que sea Dios obrando en la vida de Misael. La verdad que oramos por la pastora María Luisa porque es una mujer fuerte. Es una mujer, Dios de mi vida, que está pasando situaciones tan complicadas, tan difíciles, pero ahí sigue peleando la buena batalla la pastora María Luisa. Entonces vimos estorbos del miedo, del pecado, el estorbo de las malas influencias, ¿verdad? Hablamos por ahí del estorbo de las dudas, del engaño, ¿verdad? De la opresión, y también vamos a ver el estorbo de la incredulidad. Dice el libro de Mateo capítulo 13 versículo 58, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad apaga la obra del Espíritu Santo. Cuando no creemos que Dios puede usar nuestra vida, ¿sabe qué hacemos usted y yo? Limitamos el poder de Dios. No limitemos el poder de Dios. Acuérdese, el estorbo de la incredulidad, el estorbo de no creer, el estorbo de dudar de lo que Dios puede hacer en su vida. Es que a fin de cuentas, hermanos, es Dios el que está glorificándose en usted y en mí. Acuérdese ahorita Jeremías, los pretextos le pongo yo que él ponía, ¿no? Para no obedecer a lo que Dios quería que él hiciera. Y le dice, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre te llamé, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y tú vas a hablar lo que yo quiero que tú digas. No, entonces muchas veces dudamos verdaderamente. Entonces el estorbo de la incredulidad es palpante, no nomás en Jeremías. Y ahorita vamos a ver también el Moisés, cómo tenemos ese ejemplo de incredulidad en Jeremías y ese ejemplo también en Moisés, en el libro de Éxodo 4:10, cuando Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel, pero al principio se estorbó a sí mismo dando excusas y, ay Señor, siempre he sido hombre de fácil palabra, o sea, soy tartamudo, ¿no? Entonces, aún así, Moisés decidió obedecer. ¿Qué quiere decir? Que el propósito de Dios se cumplió en su vida, ¿verdad? En el libro de Éxodo capítulo 10, acuérdense, estamos en el último argumento, del argumento de la incredulidad. Entonces, ese libro de Éxodo capítulo 4, versículo 10, nos narra un momento crucial en el llamado de Moisés, donde expresa su inseguridad y sus limitaciones personales ante Dios.
¿verdad? Entonces le dice en el versículo, Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Fíjese cómo nos describimos, ¿no? Así como Moisés nos describimos muchos de nosotros. No puedo, no tengo instituto, no sé expresarme, no me he visto bien, no tengo la misma personalidad que usted, no tengo el conocimiento, o sea, soy tonto, soy torpe, tartamudo, soy ciego, visco, mudo. Nos paralizamos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que no nada más Jeremías, sino también él argumentaba su falta de elocuencia y supuesta incapacidad para hablar o expresarse bien, no solo en el pasado, sino incluso después de que Dios comenzó a hablarlo. Si él ya estaba criticándose, ¿no? Hasta en un futuro, pero el contexto de lo pasado, ¿verdad? Entonces nos habla que más que tartamudez, el término hebreo utilizado suele interpretarse como una dificultad con el idioma, probablemente debido a los 40 años en Madián y la pérdida de su fluidez en el hebreo, o en Egipto tras años de no usarlo. Acuérdese que él fue rescatado, ¿no?, por la hija del faraón y sus doncellas. Entonces cambió de un lugar a otro donde tal vez el léxico o el idioma era diferente. Entonces no quiere decir que estaba tartamudo, muy probablemente, lo estoy diciendo, también se debía a eso, a que eran problemas del idioma, ¿verdad? Como los que vivimos aquí cerca de Estados Unidos, en El Paso, Texas, pues muchos, es más, no hablamos nada de inglés y batallamos y queremos andarle haciendo por ahí, y no es cierto, ni hablamos inglés. Entonces, aquí la respuesta de Dios, a pesar de la renuncia de Moisés, Dios le recuerda que Él es quien creó la boca al mundo o al sordo, y que Él le enseñará lo que Él tiene que decir. El enojo de Dios en este versículo es parte de la interacción que eventualmente enciende la ira de Dios en el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 14, por la falta de fe de Moisés, aunque Dios provee a su hermano Aarón como portavoz. No te preocupes, tu hermano Aarón va a hablar lo que tú no puedas, ¿no? Porque el que decía que no podía era él. Entonces, no te preocupes, te voy a poner un portavoz, alguien que hable por ti, ¿no? Entonces, en resumen, nos damos cuenta que este pasaje muestra el temor humano frente a una gran misión divina, revelando que Dios no busca personas perfectas, sino dispuestas, conectándolas a pesar de sus limitaciones. Entonces, no permitas que los estorbos, ¿verdad?, en tu propósito, como el miedo, el pecado, la incredulidad, las malas influencias. El pasado también es un estorbo, porque nos dice el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante. A veces queremos aferrarnos a heridas o errores del pasado, y eso nos impide ver el nuevo comienzo que Dios tiene para nosotros. La voz de la experiencia se los dice, hermanas. A veces queremos guardar las apariencias para que todos digan que estoy feliz, contenta, cuando en realidad estamos pasando un momento fuerte, difícil, complicado. Sí, dime. Bueno, Alejandra, otra vez pido por Alexia, que está batallando para que le den su hoja de vinculación en la universidad. ¿Su hoja de qué? De vinculación en la universidad para que siga haciendo un servicio social en el kinder. Y luego María Reyes. Sí, aquí la tengo ya. Oración por su mamá. Y sí. Luego Ana dice que agradecimiento. Sí. Eso sí ya me salieron. Ya. Sí, ya no los apunto, aquí los voy a ir leyendo. Acuérdese, denle like, comparta, y quiero darle las gracias a Dios, a cada uno de nuestros patrocinadores, principalmente a nuestra congregación, a nuestros pastores Juan Carlos y Claudia Ponce de León, por lo que aportan para que tengamos el primer miércoles de cada mes, ¿verdad? Gracias por ese gran apoyo. A Ana Gana Salazar del Paso, Texas, al Ministerio 12 Canastas, muchísimas gracias por la aportación que nos dan, la ofrenda para poder seguir avanzando en nuestro programa de radio. A mis hermanos
a Carmen y el hermano Héctor Sariñana, muchas gracias por permitirnos seguir en el discipulado, gracias por las bendiciones, gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Muchas gracias a cada una de las personas, a Germán Villalobos del Paso, Texas. Muchísimas gracias de verdad por estar aportando por ahí para el ministerio, que sea Dios obrando. Y quiero empezar con un agradecimiento, como dice mi hermana Ana Arzola del Ministerio 12 Canastas, agradecimiento a Dios por mi niño. Todo salió bien en todos los sentidos, agradecidas con Collito, con la pastora Iracema, que siempre están ahí, y también agradecimiento con la hermana Carmen y su esposo y la hermana Lucy Nájera, que nos apoyaron bastante. Toda la gloria a Dios, amén, que el nombre de Dios sea glorificado en todo momento. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre eterno, por la vida de el niño Aarón, por Ana, por Carlos. Gracias a cada una de mis hermanas que estuvieron apoyando. Gracias a la femenil de Mujeres Fuertes y Nuevo Pacto por la aportación de la ofrenda de ese día en la femenil. La entregamos tal y como la recogimos. Sé que fue un granito de arena, pero sé que fue de gran bendición. Acuérdese que lo que importa es la disposición. Te damos gracias, Padre eterno, porque has bendecido, has guardado, has cubierto tanto a Aarón como a Ana, que sé que también inmediatamente pasó por una cirugía, Señor, en sus encías. Señor, los gastos se elevan, pero yo sé que tú siempre tienes el control. Ponemos en tus preciosas manos la vida de Carlos, de Ana, de Aarón, y bendecimos a cada una de las personas del Ministerio 12 Canastas que nos apoyan, Señor, en nuestras femeniles con los adornos. Gracias a nuestra hermana, ay, Señor, se me olvida, Vita. Bueno, la bendecimos, ¿verdad? Y pedimos por ese negocio, para que Dios siga abriendo puertas, Dios siga prosperando, Dios siga bendiciendo. Oramos por Luis Retana, por oración por mi mamá y mi hermana, que Dios las cambie, que sea Dios obrando, que sea Dios transformando su vida a través de la salvación, primeramente del reconocimiento a Jesucristo como único y suficiente Salvador, para que el cambio llegue. Son procesos complicados, Luis, pero sabemos que Dios obra. Las ponemos en las manos del Señor. Tanto a su mamá como a su hermana las bendecimos grandemente. Oramos por Misael, por el nieto de la pastora María Luisa, que tiene una alergia muy fuerte. Que sea Dios obrando, guardando, cubriendo y protegiendo y sanando. Oramos por la Alejandra, por Alexia, por su hoja de retención, para que ella pueda seguir trabajando en el kinder, que ella pueda tener su cédula profesional. Oramos por María, por la mamá de María Reyes, por María Reyes, si es que es María Reyes y María del Carmen. Oramos por la mamá de Carmen, que Dios obre, que Dios se glorifique en todo momento en la vida de mis hermanas allá en El Salvador, que Dios las guarde, las cubra y las proteja. Por los hijos de mi hermana Carmen, sus gemelos, su niña, por sus hermanos, los ponemos en las preciosas manos del Señor. Damos gracias a Dios también porque Daniel, el hermano de Lili Soriano, ya está libre, ya está en casa. Gracias a cada una de ustedes por sus oraciones. Oramos por el esposo de Nidia, por un trabajo. Padre eterno, abre puertas de trabajo para el esposo de Nidia. Padre, lo ponemos en tus manos. Diana pidió oración por su hijo Octavio, ya que ha pasado situaciones complicadas. Te pedimos que te glorifiques en todo momento, Señor. Han sido 2 veces que él ha estado internado y vuelve a reincidir. Padre, lo ponemos en tus manos pidiéndote que prepares su corazón para que puedas entrar en él. Brenda Palacios, te pedimos que quites todo temor, Señor, todo espíritu contrario a tu Espíritu Santo, para que ella pueda ejercer o llevar a cabo lo que tú tienes para su vida, en el nombre de Jesús. América Vázquez, oramos por Emilio, que el nombre de Dios sea glorificado en Emilio, que en todo momento, cada necesidad que estén pasando, sea glorificado tu nombre en ellos en todo momento. Ana Duarte, por su matrimonio, lo ponemos en tus manos, Padre. Ella expresa una tristeza, un dolor, pero sabemos, Padre, que no hay matrimonio perfecto. Tú puedes obrar en su vida, en la vida de su esposo, en la vida de Ana. Toma el control total. Por el matrimonio de Marta Garfio, por su esposo que es alcohólico, Señor, toma el control total de cada uno de los matrimonios, Señor. Ellos se atreven a pedir oración porque saben que tú obras a tiempo y fuera de tiempo. Bendecimos cada matrimonio. Oramos, Señor, por Marina,
porque al parecer su mamá tiene cáncer. Señor, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, si ese es el diagnóstico, pedimos que mandes tu fuego sanador y también pedimos que des paz, tranquilidad a la familia, Señor, y sobre todo a la señora que está pasando ese tipo de situaciones tan complicadas en un cuerpo físico y emocionalmente también, Señor. Oramos por el retiro de mujeres fuertes en tiempos difíciles que se lleva la primera semana de agosto, Señor. Ponemos a cada tallerista, a cada conferencista, a cada una de las hermanas que van a estar abriendo los cultos ahí, Señor, las ponemos en tus manos. Oramos, mi hermana Leti pide oración por restauración por Osvaldo, Marcos y la esposa de Marcos. Nosotros hablamos en fe. Pedimos que te glorifiques, que levantes con poder y gloria, Señor, que seas tú el que los selle con las arras de tu Espíritu Santo y que les des la oportunidad de seguir avanzando y que no los detenga nada ni nadie. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por Jesús, por Uciel y por Alfredo, por salvación. Nos pide Ana Carrasco que sigamos intercediendo por la salvación de sus seres queridos. Los ponemos en tus manos, Padre. Confiamos y creemos, Señor, que tú quitas esa venda que es la que les ha puesto el enemigo para que no resplandezca la luz del evangelio. Oramos por sanidad, por los pastores Grace y Trini Rubio de Alcance Victoria. Padre, sé tú fortaleciendo sus vidas, sus cuerpos, su ministerio, bendiciendo sus generaciones, Padre, a las cuales ponemos en tus preciosas manos. Mi hermana María Salgado, una de las empresarias, Señor, oramos por su papá que va a tener cirugía a la 1 de la tarde. Confiamos y creemos que haces un milagro grande, maravilloso, que te glorificas en todo momento. Oro por mi hijo José Luis, mi peloncito azucarado. Señor, le encontraron 3 hernias en la columna vertebral. Pero ¿a quién iremos si no es a ti? Solamente tú tienes palabra de vida. Pongo a mi hijo José Luis Guzmán en tus manos. Confío, creo, Señor, en todo momento que tú obras una sanidad completa en la columna de mi hijo. Y si dentro de su soberanía, Señor, dentro de tu voluntad, te place que él llegue a la cirugía, como lo dijo el médico, te pido que suplas esos 100,000 pesos para la operación. Señor, para nosotros es una cantidad exagerada, pero yo sé que soy hija del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Somos hijos del dueño del oro y de la plata. Gracias, porque si dentro de tu voluntad permisiva decides que mi hijo llegue a cirugía, es porque tú la vas a pagar. Muchas gracias, te lo agradezco, Señor. Cualesquiera que sea la decisión que tú digas, eso se va a hacer en base a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado. Oro por mi hijo Misael, que hoy tuvo o va a tener examen ahorita en la universidad. Confío y creo en ese doctor, Señor, que tú estás preparando para la gloria de tu nombre. Te doy gracias porque lo has ayudado a entrar, lo has ayudado a permanecer a pesar de todas las circunstancias. Oro por ese doctor, por ese especialista que tú estás preparando para la gloria de tu nombre. Y te doy gracias por ese 10 que viene en ese examen, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por los resultados de laboratorios que hoy me entregan a mí, a tu sierva, a tu hija, a la más inútil de tus hijas, Señor. Te doy gracias porque sé que todo va a estar bien, independientemente de lo que él diga, el médico, inclusive de los resultados de esos laboratorios. Yo sé a quién sirvo, Señor. Gracias, gracias. Te pido por Juan Carlos, mi hijo, por mi nuera Esther, Señor, que son pastores de matrimonio. Respáldalo, Señor, en ese retiro, en ese evento de matrimonios que tienen. Gracias, Padre eterno, porque sé que tú los has llamado, tú los has revestido de poder, de gloria. En todo momento los pongo en tus preciosas manos, juntamente con mis nietos, con León, Señor, con Camilo, que acaba de cumplir años. Bendigo a mi güerito, a mi chinito hermoso, por Ángela y por migreñitas, por Ander, Señor. Gracias por las generaciones limpias y puras que te ha placido bendecir. En esta mañana, Señor, también pedimos por nuestros directores, Isaac y Pameluna. Gracias, Señor, por seguir fortaleciéndolos, bendiciéndolos, abriendo su entendimiento para los diferentes proyectos que tú tengas para Radio Shekinah 95.1 FM. Oramos por cada ministerio que tenemos la oportunidad y el privilegio de servir en esta estación de radio. Muchísimas gracias porque tú te glorificas. Te pedimos que sigas siendo tú en esta mañana, en esta tarde, en cada una de las personas que por ahí están sintonizando, que nos están
compartiendo el programa. Señor, te damos gracias a mi hermana Betty Alvarado, dice Dios las bendice, a mi hermana Coyo y a usted grandemente, y que le siga dando sabiduría abundante, que así sea. Mi hermana Laura Cifuentes, oramos por Betsaida, una joven entregada a Cristo. Ella da mensaje de palabra en TikTok. Tuvieron un accidente automovilístico junto con su familia y la familia salió ilesa. Ella está en coma. Padre, ponemos en tus preciosas manos a Betsaida, confiando, creyendo que tu nombre se va a glorificar, que esto no es para muerte, sino para que tu nombre sea glorificado. La ponemos en tus manos juntamente con su familia y te damos la gloria, la honra y la alabanza. Oramos por mi hermana Lucy Nájera, por mi hermana Carmen, por mi hermano Héctor, por la familia Sariñana. Oramos por las generaciones de cada una de tus siervas aquí representadas. Oramos por la mamá de María Reyes, las bendecimos, confiamos y creemos que en todo momento tu nombre se glorifica. En el nombre de Jesús oramos por cada pastor, para que tú sigas fortaleciendo sus vidas, Padre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Rápidamente quiero hacerles una invitación para el retiro de mujeres fuertes en tiempos difíciles, ¿verdad? Mujeres diseñadas con un propósito. Entonces vamos a estar por ahí 4 conferencistas, que es una servidora, con el enfoque de diseñada con propósito, y el enfoque va a ser identidad, por la tallerista Ana Arzola, que el taller que ella va a dar va a ser descubriendo mi identidad en Dios. Por Angélica, la segunda conferencista, llamada para un tiempo como este. Bendito sea el nombre de Dios, y el enfoque va a ser el llamado, el propósito de tu llamado. Y nuestra tallerista va a ser la pastora Susana Castillo, con el tema reconociendo mi llamado hoy. Fíjese qué interesante, cada conferencia va a llevar un taller con el mismo enfoque. La tercera conferencista va a ser mi hermana Lizeth Martínez, y el enfoque es proceso y crecimiento, ¿verdad? Y va a ser el taller por mi hermana Ana Lilia Zubia, abrazando los procesos sin rendirnos. Hermanas, va a estar interesante. Y cerramos con la maestra Claudia Heredia, ¿verdad? Que el enfoque es acción. Caminando en mi proceso, eso nos va a llevar un enfoque de acción, y cerramos con ella ministrando. Entonces usted puede comunicarse con una servidora al 656-767-7886. Puede comunicarse conmigo por Facebook, son 1,500 pesos, viernes, sábado y domingo. Incluye comidas, conferencias, talleres, una playera y el hospedaje. Muy cómodo en Mission Ministries. Entonces las esperamos. A las primeras 20 personas que liquiden va a haber un regalito por ahí. Dice mi hermana Betty Alvarado, aleluya. Las esperamos este sábado en punto de las 10 de la mañana en nuestra femenil. Va a estar compartiendo la palabra nuestra pastora Claudia Ponce de León, por ahí con un tema muy interesante. Le pedimos que asista puntual, porque de las 10 a las 11 se sirve el desayuno, de las 11 a las 11:40 es la alabanza, y enseguida sí viene la conferencia, el mensaje impartido por la pastora. Que Dios las bendiga, que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, y recuerde, dele like y comparta. Que tenga una excelente tarde. Bye bye. Gracias por quedarte hasta el final del programa Mujeres Fuertes en Tiempos Difíciles. Si quieres comunicarte con la pastora Iracema Guzmán, puedes hacerlo al teléfono 656-850-7743. 656-850-7743. También, si te perdiste alguno de nuestros programas, puedes verlo a través de Spotify. Búscanos como Shekinah Podcast 95.1 FM, o también a través de YouTube como Shekinah Radio 95.1 FM.